Hoy en ¿Quién es quién?, la historia de un joven que heredó un reino pequeño y soñó con un mundo sin fronteras. Un conquistador imparable, un líder carismático y una figura cuya ambición transformó la historia para siempre. Esta es la historia de Alejandro Magno. Alejandro nació en el año 356 a.C., en Pella, capital del reino de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II, un guerrero formidable que había convertido a Macedonia en la potencia militar dominante de Grecia. Desde el principio, Alejandro creció rodeado de armas, estrategia y relatos de héroes. Su educación fue excepcional. Filipo confió su formación a Aristóteles, uno de los mayores pensadores de la antigüedad. Bajo su tutela, Alejandro estudió filosofía, ciencia, política y literatura. Admiraba profundamente a Aquiles y veía en él un modelo de gloria y destino. Desde muy joven demostró una determinación poco común. A los 16 años ya gobernaba como regente en ausencia de su padre. A los 18 combatía en primera línea. Alejandro no observaba la guerra desde lejos, la vivía. Cuando Filipo fue asesinado, Alejandro tenía apenas 20 años. Muchos pensaron que el reino se fragmentaría, pero Alejandro actuó con rapidez y dureza. Aseguró el trono, sofocó rebeliones y dejó claro que Macedonia no perdería el control de Grecia. Con el poder consolidado, retomó el gran proyecto de su padre: invadir el imperio persa. No se trataba solo de venganza histórica. Alejandro quería más. Quería demostrar que estaba destinado a la grandeza. En el año 334 a.C., cruzó el Helesponto con un ejército relativamente pequeño, pero disciplinado y leal. Frente a él se extendía el mayor imperio del mundo conocido. Para muchos, era una locura. Las primeras batallas demostraron lo contrario. Alejandro venció a ejércitos muy superiores gracias a su genio táctico y a su liderazgo directo. Combatía al frente, compartía riesgos y recompensas. Sus soldados lo seguían no solo por obediencia, sino por admiración. La derrota persa en Isos marcó un punto de no retorno. Alejandro se enfrentó al propio rey Darío III, quien huyó del campo de batalla. La imagen del joven macedonio, venciendo al gran monarca oriental, se convirtió en símbolo de su destino. A medida que avanzaba, Alejandro no solo conquistaba territorios, fundaba ciudades, imponía leyes y fomentaba la mezcla cultural. No quería destruir el mundo persa, quería integrarlo en una nueva visión. Tomó Egipto sin apenas resistencia y fue proclamado faraón. Fundó Alejandría, una ciudad destinada a convertirse en uno de los mayores centros culturales de la historia. Allí se reflejaba su ambición: unir Oriente y Occidente. El enfrentamiento final con Darío tuvo lugar en Gaugamela. Una vez más, Alejandro venció contra todo pronóstico. El imperio persa se desmoronó. Darío fue asesinado por los suyos. Alejandro se proclamó heredero de su poder. Pero la conquista no lo sació. Continuó avanzando hacia el este, atravesando desiertos, montañas y territorios desconocidos. Cada victoria parecía aumentar su sensación de invencibilidad. Sin embargo, el precio fue alto. El ejército estaba agotado. Los hombres añoraban su hogar. Alejandro, en cambio, quería seguir. Su ambición ya no tenía límites claros. En la India se enfrentó a una resistencia feroz. Aunque volvió a vencer, sus soldados se negaron a continuar. Por primera vez, Alejandro tuvo que ceder. El regreso fue duro, marcado por enfermedades, deserciones y pérdidas. Durante el camino, Alejandro mostró un carácter cada vez más complejo. Combinaba gestos de generosidad con actos de dureza extrema. Exigía lealtad absoluta. Algunos de sus amigos más cercanos murieron víctimas de conflictos internos. En Babilonia, Alejandro comenzó a planear nuevas campañas. Hablaba de Arabia, de Cartago, incluso de los confines del mundo conocido. Pero su cuerpo ya no resistía. En el año 323 a.C.,
Alejandro enfermó gravemente. Tenía 32 años. Tras varios días de agonía, murió sin nombrar un sucesor claro. Su imperio, construido con velocidad asombrosa, se fragmentó casi de inmediato. Sus generales se repartieron los territorios. El sueño de un mundo unido bajo un solo líder se desvaneció. Pero la huella de Alejandro perduró. La cultura griega se extendió como nunca antes. Lengua, arte y pensamiento viajaron junto a sus ejércitos. Nació el mundo helenístico. Alejandro Magno no gobernó durante décadas. No murió anciano. Pero en poco más de 10 años cambió el mapa del mundo conocido y la forma en que las civilizaciones se relacionaban. Fue admirado como héroe y criticado como tirano. Visionario para unos, obsesivo para otros. Pero nadie pudo ignorarlo. Alejandro no fue grande solo por lo que conquistó, sino por la magnitud de su ambición. Quiso ser más que un rey. Quiso ser eterno. La historia, como siempre, deja la respuesta en manos de quien la escucha.